Mi nombre es Javier. Esta historia que voy a contarles ocurrió hace algunos años, en un pueblo olvidado por el tiempo, escondido entre las montañas de Colombia, al que llamaré San Cristóbal de las Almas. Un lugar donde la niebla se aferra a las tecas de arcilla y las leyendas coloniales respiran aún en cada esquina adoquinada. Mi encuentro con lo incomprensible sucedió una noche particularmente fría y neblinosa de agosto, si mal no recuerdo, del año 2017. Yo estaba allí buscando inspiración para un nuevo libro, un lugar donde el pasado pareciera susurrar al oído. San Cristóbal de las Almas es un relicario. Sus calles empedradas, sus casas de balcones forcados y en su corazón, la imponente iglesia de la Matriz, con su campanario de piedra oscura que se alza como un dedo acusador hacia un cielo casi siempre encapotado. Pero no es su arquitectura lo que le da su aura inquietante, sino lo que reside dentro de su torre más alta, un artefacto de oscuridad y venganza que los locales llaman con un escalofrío en la voz, la campana de los lamentos. La leyenda que se tequía alrededor de esa campana era una de esas historias que te cuentan al calor de una hoguera, con voces vacas y miradas que se pierden en la oscuridad, historias que se supone que son solo eso, historias. Pero en San Cristóbal, la gente hablaba de la campana con una seriedad que helaba la sangre. Decían que fue fundida en 1781, en plena época colonial, cuando el pueblo era un humilde asentamiento minero. No era una campana común. Se decía que en su aleación, junto al bronce y el estaño, se había vertido el cráneo de don Aurelio Vargas, un hacendado cruel y sin entrañas que había acumulado su fortuna a costa del sudor y la sangre de los indígenas y los esclavos africanos de la región. Y lo más terrible, también el fluido vital de una joven esclava llamada Micaela, a quien don Aurelio había despojado de todo, incluyendo su vida y la posibilidad de dejar descendencia. Su espíritu, se decía, había quedado atrapado, buscando una venganza ancestral. Los ancianos del pueblo juraban que a las 3:33 de la madrugada, cuando el velo entre los mundos es más delgado, la campana de los lamentos tañía 9 veces. 9 badaladas secas, huecas, que no sonaban a bronce, sino a huesos entrechocando en la oscuridad. Y cada una de esas badaladas era un escalofrío que prometía un destino funesto para quien las escuchara. Había una historia reciente que le daba a la leyenda un peso aterrador, una que los lugareños susurraban con un miedo palpable. En 1999, un periodista radial, un hombre escéptico y valiente llamado Ricardo, llegó a San Cristóbal con la intención de desmentir la superstición. Quería grabar el supuesto tañido a las 3:33 de la mañana y emitirlo en su programa como una burla a las creencias populares. Montó sus equipos cerca de la iglesia esa noche de luna nueva, con la arrogancia de quien se cree inmune a lo oculto. Al día siguiente lo encontraron. No estaba muerto, pero era como si lo estuviera. Estaba sentado en el mismo lugar donde había instalado su grabadora, los ojos fijos en un punto inexistente, la boca abierta en un grito silencioso que nunca había sido emitido. Había caído en un estado catatónico del que nunca se recuperó. La grabadora fue recuperada por la policía, pero la cinta que contenía la verdad de aquella noche desapareció misteriosamente, o eso se dijo. Sin embargo, una copia clandestina, un secreto a voces que circulaba entre unos pocos, reveló el horror. Entre cada una de las 9 badaladas secas y resonantes de la campana de los lamentos se escuchaba algo más. Una voz femenina, antigua, susurrante pero inconfundiblemente clara, que recitaba a una velocidad vertiginosa algo que parecía incomprensible al principio. Pero los pocos que tuvieron el valor de escucharla atentamente y rebobinarla, ralentizarla, descubrieron la verdad. Era la genealogía completa de Ricardo. Su apellido, el de sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, ascendiendo por generaciones y generaciones, un árbol genealógico completo, directo, hasta los tiempos del cruel don Aurelio Vargas. La época de la fundición de la campana. La voz de Micaela, la esclava cuya linaje había sido arrancado de raíz por la crueldad del hacendado, ahora se vengaba. Recitaba los linajes de aquellos que osaban escuchar su lamento, aquellos que se atrevían a profanar su descanso, como si quisiera arrancarles su propia historia, su identidad, su conexión con el mundo. Yo, como Ricardo, era un escéptico. Había viajado por el mundo, enfrentado peligros de todo tipo, pero nunca había creído en fantasmas ni maldiciones. Las historias de San Cristóbal eran, para mí, un folclore fascinante, materia prima para mi novela de terror psicológico. Me aloqué en una posada antigua de paredes gruesas y madera que crujía con cada ráfaga de viento. Desde mi ventana podía ver el campanario de la iglesia, una silueta oscura y amenazante contra el cielo plomizo.
cada noche antes de dormir. La historia de Ricardo regresaba a mi mente. Su rostro catatónico, la voz recitando genealogías. ¿Qué clase de maldad ancestral era esa? Una noche de niebla particularmente densa, el aire estaba pesado y húmedo y el silencio era tan profundo que dolía. No se escuchaba ni el ladrido de un perro ni el canto de un grillo. Solo el leve crujido de la madera vieja de la posada, como si la casa misma respirara un aliento helado. Me desperté sobresaltado, no supe por qué, la oscuridad era total, sofocante. Miré el reloj de mi mesita de noche, 2:55 de la madrugada. Un escalofrío me recorrió la espalda, era la hora en que el mundo de los vivos y los muertos se rozan. No sé qué me impulsó, tal vez la curiosidad morbosa del escritor, tal vez una fuerza que no podía comprender. Me levanté. Me vestí con prisa, el corazón martillando contra mis costillas. La niebla se había adueñado de las calles, tan espesa que apenas podía ver mis propios pies. Caminé hacia la plaza principal, hacia la iglesia. Cada paso resonaba hueco en el silencio sepulcral, amplificado por la densidad del aire. Podía sentir el frío penetrando mis huesos, un frío que no era solo físico. Era un frío que venía de adentro, un presagio. La sensación de ser observado era casi insoportable, como si miles de ojos invisibles me siguieran desde la penumbra. Me sentía una hormiga bajo la lupa de una entidad antigua y hambrienta. Llegué al borde de la plaza, justo donde la niebla era más densa, la iglesia apenas un espectro gris en la distancia. Miré mi reloj, 3:32. Mi respiración se volvió errática. Podía sentir mi propio pulso en mis sienes, en mis oídos. El tiempo se estiró, se retorció. Parecía que la noche contenía su aliento, esperando. Entonces sucedió un sonido. No era un tañido melodioso, ni una campana que invita a la oración. Era una badalada seca, profunda, que no vibraba en el aire, sino que resonaba directamente en mis entrañas. Don, un sonido que no parecía venir de la torre, sino de debajo de la tierra. Un sonido maldito. Mis oídos zumbaron. Un escalofrío me subió por la columna vertebral, erizándome el vello de la nuca. Y luego, entre la resonancia moribunda de esa primera badalada, la escuché. Una voz, no un susurro, no un grito, sino algo entre los dos. Algo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviéndome en la niebla como una tela de araña invisible. Era una voz femenina, antigua, como el roce de hojas secas arrastradas por un viento espectral. Y no cantaba, no lloraba. Recitaba. A una velocidad aterradora, las palabras se atropellaban unas a otras, ininteligibles al principio, pero con una cadencia que prometía un significado oscuro. Mi mente, mi maldita mente de escritor, intentó descifrar. ¿Qué era lo que decía? Intenté concentrarme en ese torbellino de sílabas. La voz parecía entrar directamente en mi cráneo, saltándose mis oídos. Era un torrente de nombres, de fechas, de lugares. No podía entenderlo, pero sabía. Sabía lo que era. Era la genealogía, mi genealogía. Don, la segunda badalada fue como un martillazo en el pecho, ahogando por un instante la voz, para que ésta volviera aún más fuerte, más rápida, tejiendo la red de mi existencia, de mi linaje, de mis ancestros. Mis abuelos, mis bisabuelos, sus nombres, sus vidas, sus pecados y sus virtudes, desnudados por esa voz espectral en la fría oscuridad. Cada palabra era un puñal que se clavaba en mi identidad, arrancándome mi sentido de individualidad. El terror, un terror primario incontrolable, se apoderó de mí. Ya no era curiosidad ni escepticismo. Era la certeza de una amenaza ancestral, de una venganza que trascendía el tiempo y la lógica. Sentí que mi mente comenzaba a resquebrajarse, a deslizarse hacia el abismo de la locura, como le había sucedido a Ricardo. Vi su rostro catatónico en mi mente, la mirada vacía, el alma devorada por la voz. La niebla, antes solo un fenómeno meteorológico, se convirtió en una entidad viva que se retorcía a mi alrededor intentando sofocarme, mientras la voz seguía su implacable letanía. No podía moverme, mis pies estaban clavados al suelo, mi garganta, seca y apretada, no podía emitir ni un sonido. Estaba atrapado esperando la tercera badalada, la tercera puñalada a mi ser. De repente una imagen fugaz cruzó mi mente. Mi madre, mi padre, mis hermanos, sus rostros. Si esa voz continuaba, desenterraría sus vidas, sus secretos, su esencia y los arrastraría conmigo al olvido. La idea de que mi linaje, de que mi misma existencia pudiera ser borrada por la venganza de un espíritu ancestral, me dio una fuerza desesperada. Con un esfuerzo hercúleo, una fuerza que no sabía que poseía. Logré mover un pie, luego el otro. Cada paso era un acto de agonía, una batalla contra la parálisis del miedo. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba, solo lecos de ese lugar, lecos de la campana de los lamentos, lecos de la voz que ya había empezado a nombrar a mis bisabuelos. Corrí a ciegas a través de la niebla, tropezando en las calles empedradas, el corazón latiéndome a punto de explotar, el aire gélido quemando mis pulmones.
la voz. Aunque me alejaba, parecía perseguirme, resonando en el eco de mis pasos, en el latido de mi propia sangre. Podía sentir cómo me despojaba de mí mismo, palabra por palabra. No recuerdo cómo llegué a la posada. Caí exhausto en la cama, temblando incontrolablemente, el sudor frío empapando mi ropa. La voz aún susurraba en mi mente, una letanía ininterrumpida que ya había llegado a la época de mis tatarabuelos. No me atreví a mirar mi reloj. No quise saber cuántas badaladas había escuchado la campana después de mi huida. Cerré los ojos, suplicando por la luz del día, por el fin de la noche y de la maldición. A la mañana siguiente me levanté. El sol brillaba, disipando la niebla y con ella una parte del terror palpable. Pero la voz de Micaela no me ha dejado desde entonces. Se anida en los rincones de mi mente esperando, recordándome la vulnerabilidad de mi linaje, de mi historia. Nunca volví a San Cristóbal de las Almas. Vendí la posada, abandoné mi libro, dejé atrás todo lo que me recordara esa noche. Cambié mi nombre, me mudé a un continente diferente, lejos, tan lejos como pude ir. Pero sé que la campana de los lamentos sigue allí y que su voz sigue esperando a quien ose escuchar. Y a veces, en el silencio más profundo de la noche, justo antes de las 3:33, puedo sentirla. Puedo sentir su sombra helada y sé que mi genealogía, la historia de mi sangre, no está a salvo. Mi nombre es Javier. Esta historia que les cuento ocurrió hace unos años, en el invierno de 2014, en un pueblo olvidado en lo alto de los Andes peruanos, llamado San Isidro de la Cima. Llegué allí buscando inspiración, un refugio del ruido de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Nunca pensé que encontraría algo que rompería mi escepticismo en 1000 pedazos y me perseguiría hasta el día de hoy. San Isidro de la Cima era un lienzo pintado con tonos ocres y verdes profundos, un laberinto de callejuelas empedradas que subían y bajaban, flanqueadas por casas de adobe con techos de teca musgosa. En el corazón del pueblo se alzaba la imponente iglesia mayor, un coloso de piedra colonial que dominaba el valle. Su torre, agrietada por el tiempo, albergaba una campana antigua, la más grande de todas, conocida por los lugareños como la campana de Amaru. Los ancianos del pueblo la miraban con un miedo reverencial y las madres susurraban advertencias a sus hijos para que no se acercaran a la iglesia después del anochecer. Yo, un hombre de ciencia y razón, sonreía ante sus supersticiones, o al menos eso creía. La leyenda de la campana de Amaru era un relato sombrío que se transmitía de boca en boca, mezclándose con el aire helado que bajaba de las cumbres. Decían que fue forjada en 1781, en los tiempos más oscuros de la colonia. Un encomendero cruel, don Ramiro de los Santos, un hombre de corazón de piedra que había oprimido brutalmente a los pueblos originarios de la región, había ordenado su fundición, para asegurar que su sonido fuera único, un eco de su poder. Se rumoreaba que había exigido que se mezclara en el metal fundido el cráneo de un chamán local al que él mismo había torturado hasta la muerte. Pero el detalle más horripilante, el que helaba la sangre de verdad, era que, como un acto final de profanación y para intentar borrar su linaje, también se vertió en el metal incandescente la sangre de una mujer indígena, Amaru, cuya familia había sido aniquilada por su crueldad y a quien él había humillado públicamente. Desde entonces, la campana llevaba su nombre y con él su maldición. Se contaba que la campana de Amaru no tocaba como las demás, 9 badacadas secas, huecas como golpes en un ataúd, y no a cualquier hora, sino a las 3:33 de la madrugada, en noches específicas, envueltas en una neblina tan espesa que parecía robar hasta el aliento del valle. Y el que escuchara las 9 badacadas completas, se decía, sería víctima de la venganza de Amaru. Su linaje, su misma existencia, sería reclamada. Los lugareños hablaban de un incidente ocurrido en 1999. Un joven historiador y periodista, el profesor Mateo Vargas, llegó a San Isidro. Era un escéptico como yo. Su objetivo era desmitificar la leyenda, grabarla y exponerla como una farsa. La noche escogida. Una noche de luna nueva y niebla densa, se posicionó cerca de la iglesia con su equipo de grabación de alta fidelidad. A la mañana siguiente lo encontraron a unos metros del portal de la iglesia, tirado en el suelo, completamente catatónico. Sus ojos estaban abiertos de par en par, vidriosos, fijos en un horror invisible. Su mente se había roto, nunca más recuperó la cordura. Una copia clandestina de la grabación del profesor Vargas, obtenida años después por un coleccionista de fenómenos paranormales, comenzó a circular entre aquellos que se atrevían a buscar la verdad. Quienes la escucharon decían que entre las 9 badacadas secas, que sonaban con una resonancia metálica y gutural, se oía una voz
Una voz femenina, antigua, que hablaba en un quechua mezclado con palabras arcaicas en español, recitando a una velocidad vertiginosa. No eran palabras al azar. Era la genealogía completa del profesor Mateo Vargas, remontándose siglos hasta los tiempos coloniales, nombrando a sus ancestros, a sus padres, abuelos, bisabuelos, una cadena interminable que se desenrollaba en cada pausa entre badacada y badacada, como una tela de araña que lo atrapaba. La voz, según decían, era la de Amaru, vengándose al enumerar lazos de sangre que ella misma había visto intentar borrar. Yo había escuchado estas historias en la taberna del pueblo, entre sorbos de chicha caliente y el crepitar de la leña. Me reía, aunque debo admitir que una punzada de inquietud me atravesaba a veces. La atmósfera de San Isidro era peculiar, una mezcla de belleza andina y una melancolía ancestral que pesaba en el aire. Las sombras parecían más densas, los silencios más profundos. Una noche a finales de junio, el invierno se hizo sentir con una furia inusual. Una niebla, más gruesa que cualquier otra que hubiera visto, se arrastró desde las montañas, cubriendo el pueblo como un sudario gris y húmedo. La visibilidad era casi nula. El frío era un veneno que se colaba por cada rendica, calando hasta los huesos. La luz de la luna estaba completamente oculta y las estrellas, que solían brillar con una intensidad sobrecogedora en San Isidro, habían desaparecido por completo. Aquella noche no podía dormir. Un nerviosismo extraño me oprimía el pecho. Había algo en el aire, una quietud opresiva, un peso inusual. Me asomé a la ventana de mi pequeña casa de adobe. La niebla era una pared lechosa, impenetrable. El silencio era total, absoluto, roto solo por el goteo esporádico de la humedad en los aleros. Miré mi reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las historias de la campana de Amaru, que antes me parecían cuentos de viejas, ahora resonaban en mi mente con una claridad perturbadora. Un impulso irracional, una curiosidad mórbida me empujó a vestirme. Cogí mi abrigo más grueso y salí a la calle. Caminar en esa niebla era como nadar en un mar de algodón frío. Los contornos de las casas desaparecían a pocos metros. Los faroles del pueblo apenas penetraban la oscuridad. Mis propios pasos sonaban amortiguados y real. Me encontré caminando hacia la plaza principal, hacia la iglesia mayor. No sabía por qué. Mis pies me llevaban como si una fuerza invisible tirara de mí. Llegué a la plaza. La iglesia era una silueta gigantesca y sombría que apenas se distinguía entre la neblina. Parecía más grande, más amenazante. Sus muros de piedra rezumaban una humedad gélida. El aire se hizo aún más pesado, más denso. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de miedo y una excitación oscura. La temperatura pareció bajar varios grados de repente. El vello de mis brazos se erizó. Entonces sucedió, exactamente a las 3:33 de la madrugada, el primer sonido. No fue una campana, fue un golpe. Un golpe seco y profundo, como un martillo de piedra gigantesco impactando contra una roca hueca. Un tud que no reverberó en el aire, sino que vibró en el suelo, en mis costillas, en la médula de mis huesos. El sonido parecía absorber la poca luz que quedaba, y el silencio que siguió fue más opresivo que el propio golpe. Mi corazón se disparó, latiendo como un tambor frenético en mi pecho. Esperé. El aire se hizo denso y pesado, casi sólido. Podía sentir una presencia, un aliento frío, que no era el del viento ni el de la niebla. Era algo más. Algo antiguo, vigilándome desde la oscuridad. El segundo golpe, más fuerte, más hueco, más cercano. Las piedras de la plaza parecían gemir bajo mis pies. Un escalofrío de puro terror me recorrió, mis músculos se tensaron, mi boca se secó al instante. Quise correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Una parte de mí, la parte racional, gritaba que esto era imposible, una broma macabra, una alucinación. Pero la otra parte, la primigenia, que solo conocía el miedo, sabía que era real. El tercer golpe. Ahora era un sonido que me perforaba, que se metía en mi cabeza y resonaba allí. Mis oídos dolían. Sentí una presión enorme en el cráneo, como si algo intentara entrar. Entre el eco moribundo del golpe, un susurro. Débil, casi inaudible, como el roce de hojas secas arrastradas por un viento fantasmal. Era un sonido múltiple, una cacofonía ahogada, y venía de la dirección de la torre. El cuarto golpe. Esta vez, el golpe fue acompañado de un gemido sordo que pareció emanar de las profundidades de la tierra. El susurro se hizo más claro, más cercano. Podía distinguir sílabas, una cadencia rítmica, aunque el idioma era completamente incomprensible. No era quechua ni español. Era algo anterior, algo ancestral y primitivo. Y el aire se cargó de un olor extraño, a tierra húmeda y a algo metálico, a sangre vieja.
el quinto golpe. Fue un puñetazo en el estómago, me doblé sintiendo náuseas. El susurro se convirtió en una voz, femenina gutural increíblemente rápida, palabras amontonadas, lanzadas con una furia contenida, con una velocidad que desafiaba la comprensión. Sentía el aire vibrar con cada sílaba. Estaba hablando, no había duda, y estaba cerca, muy cerca. El sexto golpe, el más violento hasta ahora. Las campanas pequeñas de la torre, que colgaban alrededor de la campana de Amaru, tintinearon solas con un sonido agudo y discordante, como si manos invisibles las hubieran golpeado. La voz femenina, que ahora era un torrente ininterrumpido de sonidos, se hizo perceptiblemente más fuerte, más clara. Y entonces un terror gélido se apoderó de mí, un terror que no tiene nombre. Entre el torbellino de palabras incomprensibles distinguí un sonido, mi apellido. Lo escuché claramente. No podía ser, mis oídos debían estar jugándome una mala pasada. El frío se volvió insoportable, quemándome por dentro. El séptimo golpe fue un estruendo que hizo vibrar todo mi cuerpo. Sentí que el suelo se movía. La voz era ahora ensordecedora, retumbando en mis tímpanos, llena de un resentimiento infinito. Y entre el caudal de palabras ancestrales distinguí mi nombre de pila, Javier, seguido de mi apellido, y luego otro nombre, el de mi padre. Y luego el de mi abuelo. Estaba recitando mi genealogía, mi sangre se heló, mis ojos se abrieron desmesuradamente en la oscuridad de la niebla. El mismo horror que había quebrado la mente del profesor Mateo Vargas ahora se cernía sobre mí. Esa voz, antigua y maligna, estaba tejiendo mi linaje, desentrañando mi árbol familiar uno a uno hasta llegar a mí. Quería atraparme, reclamarme. El octavo golpe. El sonido fue tan poderoso que sentí que mis costillas se resquebrajaban. Un grito ahogado se me escapó de la garganta. La voz de Amaru, ahora gritaba los nombres de mis antepasados, con una velocidad y una intensidad demenciales, como si quisiera terminar antes de que el tiempo se agotara. Estaba ya en la generación de mis bisabuelos. Mis piernas, que hasta entonces habían estado paralizadas, encontraron una fuerza súbita y desesperada. La parte más profunda de mi ser, la que sabía que la muerte o algo peor me esperaba si me quedaba, me impulsó. Corrí como nunca antes en mi vida. A ciegas a través de la densa niebla, sin un rumbo fijo, solo lecos de esa iglesia, lecos de esa voz. El aire frío me quemaba los pulmones. Mis pies tropezaban con las piedras, pero no me detuve. La voz de Amaru resonaba en mi cabeza, nombrando a mi tatarabuelo, y sentí que estaba justo detrás de mí, respirando en mi nuca, con su aliento helado persiguiéndome a través del velo de la niebla. No escuché la novena badacada, no quise escucharla, no podía. Si lo hubiera hecho, sé que mi destino habría sido el mismo que el del profesor Vargas o peor. No me atreví a mirar atrás. La voz, aunque se iba atenuando con la distancia, seguía martillando en mi mente un eco de nombres de linajes. No sé cómo llegué a mi casa. Cerré la puerta de golpe, temblando. Dejé la llave de la casa bajo la maceta de geranios, como solía hacerlo. Y me fui. Huí de San Isidro de la Cima y nunca más he vuelto a pisar ese pueblo. Pero sé con una certeza absoluta que me hiela el alma que la campana de Amaru sigue allí esperando y que Amaru, con su venganza ancestral, aún susurra los nombres de aquellos que osan escucharla. Y a veces, en las noches más silenciosas y oscuras, cuando la niebla se asienta en mi ciudad, todavía creo escuchar, muy lejos, el eco seco de un golpe y un susurro gélido que pronuncia un nombre, mi nombre. Mi nombre es Mateo Vargas. Esta historia, que aún me persigue en mis sueños más oscuros, ocurrió hace ya más de 2 décadas, en el año 1999, en el pequeño y olvidado pueblo de San Cristóbal de los Andes, en las alturas del Perú. Un lugar donde el aire es ralo y las sombras se alargan, un sitio donde las viejas leyendas no son solo cuentos para asustar niños, sino ecos de verdades terribles que resuenan en la piedra antigua y en el silencio andino. El corazón de San Cristóbal era su iglesia principal, una mole colonial de piedra oscura y campanario imponente. Y en ese campanario pendía la campana más grande, conocida por todos como el lamento de la corregidora. Su historia era susurrada con miedo, una leyenda forjada en la crueldad y la venganza. Se decía que en el año 1781, en plena época de la colonia, cuando el corregidor don Alonso de la Vega gobernaba estas tierras con puño de hierro y alma de piedra, la campana original de la iglesia se rompió. Para fundir una nueva, don Alonso, un hombre tan temido como aborrecido, exigió los metales más puros y, según la voz popular, algo más, algo que helaba la sangre. Contaban los abuelos que la fundición fue un ritual oscuro, no de fe, sino de poder y desprecio. El corregidor, un sádico notorio, había martirizado a innumerables indígenas, y entre ellos a una joven aymara llamada Pacha, cuya estirpe había sido sistemáticamente aniquilada por sus designios.
Pacha, dicen, fue la última de su linaje en ese valle y su sufrimiento fue inmenso. Se rumoreaba que tras la muerte de don Alonso, y en un acto de sacrílega rebeldía o quizás por una cruel coincidencia de los tiempos, su cráneo fue desenterrado. Junto con el metal fundido para la campana, también se vertió la sangre de Pacha, derramada en un último acto de desesperación o de venganza silenciosa. Desde aquel día, el lamento de la corregidora no era solo una campana, era una voz, una condena. Se decía que cada ciertas noches, en las horas más profundas y silenciosas, a las 3:33 de la madrugada, la campana repicaba 9 badaladas secas y resonantes. Y quien las escuchara, quien se atreviera a desafiar su misticismo, encontraría un destino peor que la muerte. Una maldición ancestral. Yo nunca fui de creer en esas cosas, no del todo al menos. Siempre he sido un hombre de razón, de lo tangible. Pero en San Cristóbal, la febril imaginación de sus gentes podía hacerte dudar hasta de tu propia sombra. Mi amigo Esteban Ríos, un locutor de radio de la capital que había llegado al pueblo buscando historias para su programa, era mucho más escéptico que yo. Él se reía de los viejos y sus supersticiones. Para Esteban, todo tenía una explicación lógica, un sonido grabable, una anécdota desmitificable. Esteban tenía la energía de un huracán y la convicción de que podía arrancar los velos de cualquier misterio. Un día, con esa sonrisa fanfarrona que solía lucir, me dijo que iba a ser él quien acabaría con la patraña del lamento de la corregidora. Iba a grabar las famosas 9 badaladas. Quería una prueba, algo que pudiera emitir en su programa para demostrar que todo era producto de la histeria colectiva, un eco del viento o el crujido de la madera vieja. Yo intenté disuadirlo. Le hablé de la catatonia del viejo Tupac, el campanero que había oído el repique décadas atrás. Le supliqué que no jugara con esas fuerzas. Pero Esteban era terco. Su ambición y su orgullo eran más fuertes que cualquier advertencia. Me pidió que lo acompañara esa noche, la noche del 17 de mayo de 1999. Me dijo que necesitaba una segunda mano para el equipo de grabación, que era pesado y delicado. Pero yo, a pesar de mi escepticismo, sentía un nudo en el estómago, un presentimiento frío que me erizaba la piel. Le dije que no, que prefería esperarlo en casa, con la puerta atrancada y las luces encendidas. Él se encogió de hombros, me miró con una sonrisa burlona y se fue, cargando su grabadora de bobina abierta, sus micrófonos direccionales, su actitud desafiante. Se dirigió hacia la iglesia, envuelta en la oscuridad densa de la medianoche andina. Esa noche el pueblo entero parecía contener la respiración. Un silencio pesado anormal se cernía sobre San Cristóbal. Incluso los perros callejeros, que solían ladrar a la luna, estaban mudos. Yo estaba en mi pequeña casa de adobe a unas pocas cuadras de la iglesia. Intenté leer, intenté dormir, pero mis ojos no se despegaban del reloj de pared. Cada tic-tac era un latido sordo en mis oídos. La neblina, espesa como la leche, había descendido de las montañas, envolviendo las casas, los árboles y, por supuesto, el campanario de la iglesia. Podía sentir el frío de la niebla filtrándose por las rendijas de mi ventana. El aire era denso, húmedo y tenía un olor metálico, casi a sangre vieja. La 1, las 2, las 2:30. Mi corazón galopaba desbocado. Mis manos estaban sudorosas, aunque la habitación era fría. Pensaba en Esteban solo en la oscuridad del campanario, rodeado por esa campana de piedra y metal malditos. ¿Estaría asustado o su arrogancia lo mantendría firme? A las 3:20 me levanté de la silla. No podía quedarme quieto. Fui hasta la ventana, pegando mi rostro al cristal helado. La niebla era tan densa que apenas podía distinguir los perfiles de los techos vecinos. La iglesia era una sombra aún más profunda en el manto blanco, y entonces, a las 3:33 exactas, ocurrió un sonido. No era fuerte, no al principio. Era un golpe seco, como si un hueso golpeara el metal. Clac. Primera badalada, resonó en el aire pesado, se expandió por la neblina, atravesó las paredes de mi casa. Era un sonido hueco, sin la vibración normal de una campana, un sonido que te taladraba el pecho y el alma. Mi respiración se cortó, no era el eco del viento, era real. Clang, la segunda, más fuerte esta vez. Podía sentir la vibración en el suelo en mis pies descalzos. Mis vellos se erizaron. Un frío gélido me recorrió la columna vertebral. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Mis ojos fijos en la dirección de la iglesia, aunque no pudiera ver nada. Clang, la tercera y la cuarta, la quinta. Cada una más pesada, más angustiante que la anterior. No era solo el sonido, era lo que transmitía. Un dolor ancestral, una furia contenida, una voz silenciada que ahora se liberaba con cada impacto. Sentía que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Mis pulmones quemaban. Me aferré al marco de la ventana, con los nudillos blancos. No sé cuántas badaladas llegaron a sonar esa noche.
Perdí la cuenta en medio del pánico que me invadía. Todo lo que sé es que la presencia que emanaba de cada golpe era abrumadora, malevolente, antigua. Era como si la mismísima montaña estuviera gimiendo un lamento de siglos. Mi cabeza empezó a doler. Cerré los ojos tratando de bloquear el sonido, de bloquear la sensación de que algo o alguien me estaba buscando. La mañana llegó lentamente, arrastrándose con una luz gris y un sol que se negaba a calentar. La neblina aún persistía como un velo mortuorio sobre el pueblo. Cuando los primeros rayos de luz lucharon por penetrar, un pequeño grupo de vecinos, alertados por la ausencia de Esteban, se atrevió a ir a la iglesia. Yo no pude ir. Mis piernas se negaban a obedecer. Mi mente aún estaba en la noche, reviviendo el eco de esas badaladas secas. Los encontraron, a Esteban. Estaba en el suelo del campanario, inmóvil, con los ojos bien abiertos y una mirada perdida, vacía. Su boca abierta formaba una mueca de horror petrificado. No se movía, no hablaba, no respondía. Estaba vivo, pero su mente, su espíritu se habían ido. Los médicos locales no encontraron nada, ninguna herida, ninguna enfermedad. Simplemente estaba quebrado, catatónico, dijeron, como el viejo Tupac. Un vegetal, un cuerpo hueco. Su equipo de grabación, sin embargo, estaba intacto, y en la grabadora había una cinta. Alguien, no sé quién, pero sospecho que era el sacristán, quien tenía un miedo reverencial a la campana, hizo una copia clandestina. Una copia que pronto comenzó a circular en la oscuridad del pueblo como un virus auditivo, de boca en boca, de oído a oído, alimentando el terror y la leyenda. Yo escuché esa cinta, más de una vez, y cada vez el frío que me invadía era más profundo, más paralizante. Al principio se oía el silencio de la noche, la respiración agitada de Esteban, el crepitar ocasional de la madera vieja del campanario. Luego el distintivo clang de la primera badalada, el golpe seco y resonante. Y luego el segundo, el tercero, el cuarto, en la grabación. Las 9 badaladas se escuchaban claras, distintivas, cada una un martillazo en el cráneo. Pero entre badalada y badalada se escuchaba algo más, algo que no era un eco, una voz femenina, susurrante al principio, casi inaudible, pero que se volvía cada vez más nítida, más frenética, más articulada con cada nuevo golpe de campana. Era una voz antigua, cargada de dolor y de furia. Una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra, del metal mismo de la campana. Y lo que decía me dejó helado hasta los huesos. La voz no era solo un murmullo, era un recitado rápido, incomprensible al principio, como un cántico en una lengua olvidada. Pero al prestar más atención, al rebobinar la cinta una y otra vez, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, logré descifrar algunas palabras. No eran palabras sueltas, era una genealogía. La genealogía de Esteban. La voz recitaba nombres, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. La voz hilaba la estirpe de Esteban, remontándose siglos atrás, generación tras generación, con una precisión escalofriante. Una letanía de nombres, fechas y conexiones, cada vez más rápida, cada vez más furiosa, hasta que se volvía una catarata de sílabas indistinguibles. Se remontaba tan lejos que parecía llegar hasta la mismísima época de la fundición de la campana, hasta los años oscuros de la colonia, hasta el corregidor Don Alonso y la joven Pacha. Y el horror no era solo escucharla, era entenderla. Esa voz era la voz de Pacha, la indígena aymara cuyo linaje había sido arrancado de la faz de la tierra por la crueldad del corregidor. La campana, con el cráneo del opresor y la sangre de la oprimida, se había convertido en el vehículo de su venganza. No solo castigaba, exponía, desvelaba, contaba las historias de aquellos que escuchaban su lamento, de aquellos que se atrevían a profanar su tormento. Contaba sus vidas, sus linajes, los hilos invisibles que los conectaban con un pasado que preferían olvidar. Y al parecer lo hacía de tal manera, con tal intensidad y furia, que desgarraba el alma de quien la oía. Esteban había sido una víctima de esa venganza sutil y terrorífica. Su mente no soportó la verdad, la revelación de su propia historia entrelazada con los siglos, desmenuzada y recitada por una entidad vengativa. Su alma fue despojada, su identidad aniquilada por la voz de los ancestros. Y yo, que la había escuchado, no pude evitar sentir un escalofrío que me atravesaba el pecho, una punzada de terror al pensar en mi propia estirpe, en mis propios antepasados. Después de eso, viví en un estado de constante alerta, con un miedo que se me metió en los huesos y se negó a irse. Cada noche el sueño era una batalla, mis ojos se abrían en la oscuridad, esperando, temiendo. Y una noche, unas semanas después del incidente de Esteban, el pueblo volvió a sumirse en esa neblina espesa, fría y pegajosa. Una neblina que parecía traer consigo el pasado, las voces olvidadas. Esa noche, a diferencia de la anterior, yo no había podido conciliar el sueño en absoluto.
Me sentía inquieto, como si una presencia invisible me rodeara, me observara desde la oscuridad. El viento aullaba suavemente por las montañas, trayendo consigo el olor a humedad y a tierra mojada. Miré mi reloj de pared. Eran las 3:30 de la madrugada. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra. Un sudor frío me empapó la frente. Sabía lo que venía. Lo sentía en el aire, en el silencio opresivo. La neblina afuera era tan densa que no se veía ni a 1 metro de distancia. Podía oír el goteo constante de la humedad en el techo, un sonido monótono que solo acentuaba el terror que empezaba a crecer en mi pecho. Me levanté lentamente de la cama, mis músculos tensos, cada fibra de mi ser gritando pánico. Fui a la ventana no para mirar, sino para oír. No pude encender la luz. Tenía miedo de que cualquier resplandor atrajera una atención no deseada. Y entonces, a las 3:33, un clan, la primera badalada, seca, vibrante, antigua, me golpeó el pecho, me hizo tambalear. No era una simple campana, era el sonido del tiempo desdoblándose, de la historia volviendo para reclamar lo suyo. Y con esa primera badalada, en el silencio que siguió, en el breve instante antes de que sonara la segunda, escuché un susurro débil, casi inaudible, como el roce de hojas secas en el viento, pero lo reconocí. Era la voz de la cinta, la voz de Pacha. No distinguí palabras no entonces, pero la intención, la energía que venía con ese sonido era inconfundible, una promesa de revelación, de condena. Sentí que me buscaba, que me encontraba en la oscuridad de mi habitación. Sentí que se preparaba para empezar a contar mi historia, mi genealogía, a desvelar cada secreto, cada conexión, cada trazo de mi estirpe, remontándose siglos hasta los confines de la historia colonial de ese valle. El terror fue tan puro, tan absoluto, que me destrozó por dentro. No hubo segunda badalada, no la esperé. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Salí de mi casa como un poseso, sin mirar atrás, sin agarrar nada más que la ropa que llevaba puesta. Corrí por las calles envueltas en la neblina, con el sonido de esa primera badalada y el susurro apenas perceptible retumbando en mi cabeza. Corrí bajo la luz fantasmal de la luna filtrada por la niebla, con el frío helado de la madrugada andina calándome los huesos. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas se negaron a avanzar, hasta que el eco de esa primera badalada se perdió, o creí que se perdió, en la distancia. Corrí lejos de San Cristóbal de los Andes, lejos del lamento de la corregidora, lejos de la voz que me había llamado desde las profundidades del tiempo. Y nunca volví, nunca más. Pero cada noche, en el silencio, a las 3:33, me pregunto si la voz de Pacha aún sigue llamando, si aún sigue contando, si algún día vendrá a buscar lo que no pudo terminar. Mi nombre es Diego. Esta historia, esta pesadilla, ocurrió en un pequeño y olvidado pueblo en las alturas de los Andes colombianos, San Pedro del Páramo. No hace mucho, apenas hace unos años, yo estaba allí buscando algo de paz, un respiro de la ciudad. Lo que encontré fue algo que me arrancó el alma, me dejó un frío que ni el sol más radiante de mediodía logra disipar. Las noches en San Pedro siempre fueron extrañas, llenas de vientos que susurraban secretos y una neblina tan densa que te envolvía como un sudario. Pero fue en una de esas noches, una particularmente gélida y silenciosa, cuando la realidad de lo que contaban los viejos se hizo tangible. San Pedro del Páramo es uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las viejas casonas coloniales se aferran a la tierra como fantasmas de una época pasada. En el centro del pueblo, majestuosa y decrépita, se alza la capilla de la Candelaria. Su campana, la famosa campana de la Candelaria, es el corazón oscuro de todas las leyendas que circulan por sus calles empedradas. Dicen que fue fundida en 1781, en plena época colonial, bajo las órdenes de un hacendado terrateniente, don Fernando de Vargas y Lucán, cuya crueldad era tan legendaria como su fortuna. Para asegurar su resonancia, para imponer su dominio sobre los siervos y las almas del valle, se susurraba que don Fernando obligó a su llana, una mujer de origen muisca, curandera y poseedora de saberes antiguos, a mezclar su propia sangre, su sangre vital, con el bronce derretido. Una ofrenda macabra. Y no solo eso, sino que se rumoreaba que un fragmento del cráneo del propio don Fernando, quien murió de una forma tan misteriosa como abrupta, también fue arrojado al metal hirviente, como si su maldad pudiera resonar por siempre a través de los siglos. La campana, así hecha, no traía consuelo sino la condena. Los viejos decían que a las 3:33 de la madrugada, en el instante exacto en que el velo entre este mundo y el otro se vuelve más delgado, la campana de la Candelaria tocaría 9 veces. 9 golpes secos, como huesos chocando, con una cadencia antinatural. Una resonancia que helaba la médula, y entre cada badaco una voz se levantaría.
La voz de Sullana, silenciada, ultracada, clamaría aquello que le fue robado, su linaje. Contaría la historia de aquellos que se atrevieran a escuchar, desentrañando sus raíces, una venganza ancestral por su estirpe interrumpida. Cada badaccada era un latigazo al alma, y la voz una sentencia. Nadie en su sano juicio se atrevía a estar cerca de la capilla en esas horas. Las sombras de la madrugada en San Pedro del Páramo se sentían aún más densas, cargadas de una expectativa maligna. Pero claro, la incredulidad es una enfermedad moderna. En 1999, un periodista ambicioso de la capital, un hombre llamado Mateo Vargas, llegó al pueblo. Mateo era un escéptico empedernido, con una sonrisa cínica y una grabadora de alta fidelidad como su única fe. Había oído la leyenda de la campana de la Candelaria y vio en ella la oportunidad perfecta para un reportaje sensacionalista, para desmitificar las supersticiones de los pueblos. Quería grabar el famoso tañido, quería exponerlo como un simple truco del viento, una invención de mentes crédulas. Los ancianos le advirtieron, susurrándole historias de destinos terribles, pero Mateo, con su arrogancia urbana, solo sonreía. La noche que Mateo eligió para su experimento era una de esas noches colombianas en que la humedad se pega a los huesos y la oscuridad es absoluta, solo rota por la pálida luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Se instaló en el campanario de la capilla de la Candelaria, o eso creyó, porque los lugareños le dijeron que lo mejor era esperar en la casa del sacristán, justo al lado, desde donde el sonido se escuchaba con la misma claridad. Llevaba consigo una grabadora digital de última generación, auriculares y un termo de café negro para combatir el frío y el sueño. Las horas pasaron con una lentitud desesperante. El silencio era total, opresivo, solo interrumpido por el chirrido lejano de algún insecto o el aullido fantasmal del viento que se colaba por las rendijas de las viejas paredes de piedra. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido de madera resonaba como un paso. Mateo, a pesar de su escepticismo, sentía como una punzada de ansiedad se instalaba en su pecho. El aire se volvió pesado, espeso, cargado de una expectativa aterradora. Cuando el reloj de pulsera de Mateo marcó las 3:33, un escalofrío recorrió su espalda que no tenía nada que ver con el frío. La primera badaccada resonó. No fue el sonido profundo y metálico de una campana normal. Fue un golpe seco, hueco, como si un mazo de madera golpeara un ataúd vacío. Un sonido que vibró en sus dientes, que le erizó los cabellos de la nuca. La oscuridad se hizo más densa. Mateo encendió la grabadora, sus manos temblaban ligeramente. El segundo badaco siguió idéntico, y entre el eco que moría, Mateo curó escuchar algo, un murmullo apenas perceptible, como un suspiro arrastrado por el viento. La tercera badaccada, y esta vez el murmullo se hizo más claro. Una voz femenina, lejana, casi inaudible. La cuarta badaccada, y la voz ya no era un murmullo, sino un susurro rápido, frenético, indescifrable. El pánico empezó a apoderarse de él. La quinta badaccada, la sexta, la séptima, la octava, cada una más seca, más perturbadora que la anterior. Y con cada badaccada, la voz se hacía más fuerte, más articulada, una letanía incomprensible de palabras pronunciadas a una velocidad inhumana. Cuando la novena y última badaccada resonó, fue como un martillo golpeando su cráneo. Un silencio absoluto, denso, pesado, se cernió sobre la capilla de la Candelaria, sobre todo San Pedro del Páramo. Mateo, con los ojos desorbitados, se quedó inmóvil, paralizado por un terror que nunca antes había conocido. Sus auriculares aún estaban puestos. Por ellos, por los auriculares que grababan todo, la voz se escuchaba ahora con una claridad espeluznante. No era un murmullo, no era un susurro. Era una voz femenina, antigua, llena de dolor y una rabia fría, que recitaba una larga lista de nombres, nombres que se sucedían sin pausa, cada uno pronunciado con una rapidez inhumana. A la mañana siguiente, el sacristán encontró a Mateo Vargas en el suelo de la pequeña casa, su grabadora aún encendida junto a él. Tenía los ojos abiertos, fijos en un punto invisible, vidriosos, vacíos. Su rostro estaba pálido, casi cerúleo, y una fina capa de escarcha cubría su cabello. Estaba en un estado catatónico, completamente insensible a todo estímulo, su mente atrapada en algún lugar del horror que había presenciado. Lo llevaron al hospital de la ciudad más cercana, pero los médicos no encontraron ninguna explicación. Simplemente lo declararon en un estado vegetativo permanente, con la mirada perdida en un vacío que solo él conocía. La grabadora de Mateo fue un objeto de temor. La policía la incautó, claro, pero antes de eso, una copia clandestina del audio se esparció por el pueblo como un virus silencioso. Yo mismo escuché una parte. Era una grabación perturbadora. Se oían las badacadas lentas, secas, inconfundibles, y entre cada una, apenas un segundo después del eco, se distinguía la voz de la mujer. No era una voz humana.
Era como el murmullo de 1000 serpientes, o el roce de hojas secas en un viento helado. Y recitaba nombres de personas, generaciones enteras, una genealogía completa, a una velocidad vertiginosa, retrocediendo en el tiempo. Cada nombre era pronunciado con una urgencia aterradora, una conexión forzada. Los que la escucharon decían que la voz de Sullana estaba contando la genealogía de Mateo Vargas desde su nacimiento hasta siglos atrás, hasta la época de don Fernando de Vargas y Lucán, el cruel hacendado. La voz parecía detenerse en los ancestros de don Fernando y luego, con una cadencia aún más siniestra, continuaba hacia atrás, hacia los ancestros de Sullana, hacia la raíz misma de la maldición. Se decía que la voz de Sullana no paraba hasta que había expuesto cada hilo, cada sangre, cada conexión, revelando la ironía cruel del destino. Algunos murmuraban que Mateo Vargas, en su soberbia, había desenterrado algo que lo conectaba directamente con la sangre de don Fernando, y que Sullana, desde el más allá, había reclamado su venganza, no solo interrumpiendo su presente, sino borrando su futuro al exponer su pasado maldito. Yo llegué a San Pedro del Páramo varios años después de lo de Mateo Vargas. La historia de la campana de la Candelaria era parte del folclore local, algo que se contaba con temor reverente, pero que yo, siendo un forastero, consideraba una leyenda más, un cuento para asustar a los niños. Alquilé una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, un lugar tranquilo con vistas al páramo, perfecto para escribir y para escapar del bullicio de la vida moderna. Una noche de densa niebla que lo cubría todo con un manto blanco y húmedo, no podía conciliar el sueño. La cabaña crepitaba con el frío, la leña en la chimenea casi se extinguía. El viento aullaba como una criatura herida en las montañas, un sonido que te calaba hasta los huesos. Me levanté inquieto y me acerqué a la ventana. El mundo exterior era un mar de neblina que se movía lentamente, fantasmal, bajo la pálida luz de una luna que apenas se intuía. Miré mi reloj, eran las 3:20 de la madrugada. 20 minutos, solo 20 minutos para la hora maldita. Un escalofrío me recorrió. Intenté racionalizarlo, atribuirlo al frío, a la soledad, a los viejos cuentos que había oído, pero una sensación de pavor se fue instalando en mi pecho, apretándome el corazón. No era un miedo común, era una angustia profunda, ancestral, como si mi propio cuerpo recordara una amenaza olvidada. Mis sentidos se agudizaron. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento sonaba amplificado, terrorífico. Mi respiración se volvió superficial, mis manos sudaban. El aire se hizo más denso, más cargado, como antes de una tormenta eléctrica. Pero no había tormenta, solo una quietud opresiva. A las 3:33 en punto sucedió, lo escuché. La primera badacada, seca, hueca, profunda, no venía de la capilla de la Candelaria, que estaba a varios kilómetros de mi cabaña. Sonó como si estuviera justo fuera de mi ventana o dentro de mi propia cabeza. La vibración me estremeció el alma, me dejó sin aliento. Un miedo frío y paralizante se apoderó de mí, y supe, en lo más profundo de mi ser, que todo lo que contaban era horriblemente real. La neblina afuera de mi ventana pareció volverse más espesa, como una cortina que me separaba de la realidad. La segunda badacada sonó, y esta vez, entre el eco que se desvanecía en la neblina, escuché el susurro. Un murmullo ininteligible, apenas una ráfaga de sonido, pero cargado de una maldad incomprensible. La voz de Sullana no era una voz que se pudiera ignorar, se metía por los poros, vibraba en los huesos. La tercera badacada, y la voz, ahora más clara, más rápida. Aunque no entendía las palabras, el tono, la cadencia, el ritmo frenético me hicieron comprender que estaba escuchando algo que no debía escuchar. Mi linaje. La voz estaba empezando a recitar mi linaje. Lo sentí, lo supe, sin poder explicarlo. Mi sangre se heló. Un terror absoluto me invadió, un terror primario, ancestral, que me decía que si escuchaba una badacada más, una palabra más de esa voz inhumana, mi destino sería el mismo que el de Mateo Vargas, o peor. Me convertiría en otra alma perdida, mi mente destrozada, mi historia expuesta, mi linaje maldecido por la eternidad. Sin pensarlo dos veces, en un estado de pánico que nunca antes había experimentado, me abalancé sobre la puerta. No me puse ni los zapatos. Abrí la puerta de golpe, el frío de la noche me golpeó el rostro, pero no sentí nada. Corrí sin rumbo fijo hacia el camino principal que salía del pueblo, hacia cualquier lugar lejos de San Pedro del Páramo, lejos de la campana de la Candelaria, lejos de esa voz que empezaba a desentrañar mi existencia. Corrí por la carretera en la oscuridad, en la densa neblina, sin mirar atrás, sin escuchar las badacadas que seguramente seguían resonando, sin querer oír otra palabra de la voz que me perseguía. El frío era insoportable, pero el miedo era peor. Mi corazón latía desbocado, mi respiración era un jadeo desesperado.
No me detuve hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron, muy lejos del pueblo. Nunca regresé, nunca miré atrás. El sonido de esa campana, el murmullo de esa voz, resuenan en mi cabeza cada vez que el reloj marca las 3:33 y la neblina se asoma por mi ventana. Mi nombre es Mateo Rocas, y esta es la historia de cómo una simple curiosidad casi me cuesta la cordura, una historia que me persigue desde aquella noche brumosa en la Sierra Colombiana, hace apenas unos 5 años. Era el año 2018, y yo, un joven periodista obsesionado con el folclore y los mitos locales, había puesto mi mira en un pequeño pueblo encaramado en las faldas de los Andes, un lugar casi olvidado por el tiempo, conocido como San Isidro de las Sombras. El nombre ya te dice algo, ¿verdad? Niebla perpetua, calles empedradas que parecían tragar la luz, casas coloniales de muros gruesos y ventanas ciegas que daban la impresión de estar observándote en todo momento. San Isidro no era solo un pueblo, era un suspiro congelado del pasado, un eco lejano de una época donde las leyendas no eran solo cuentos, sino advertencias vivas. Mi interés no era casual. Había estado investigando una serie de relatos oscuros sobre un campanario antiguo, el de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, la estructura más imponente y vetusta de todo el lugar. Decían que el campanario guardaba un secreto forjado en metal y sangre, una maldición que se negaba a morir. La gente del pueblo evitaba hablar del tema, susurrando con temor si se les preguntaba, haciendo la señal de la cruz, y desviando la mirada hacia el suelo húmedo. Pero había una leyenda persistente, una que se negaba a ser silenciada por el miedo. La historia se remontaba a finales del siglo XVIII, un tiempo de brutalidad y opresión en estas tierras. Se decía que el campanario principal de la iglesia, el más grande y solemne de todos, fue fundido en el año 1781 con una aleación particular, una que no venía solo de cobre y estaño. En el corazón de ese metal fundido, antes de que solidificara en la forma imponente que hoy se alza sobre el pueblo, se había vertido algo más macabro. Un corregidor, don Ramiro de Vargas, cuyo nombre aún se murmuraba con escalofrío en las noches de tormenta, era el tirano de esas tierras. Su crueldad no conocía límites, su ambición era una bestia insaciable. Él había ordenado la fundición del campanario, quería el sonido más grandioso, el más imponente, que resonara sobre todos los valles como un símbolo de su poder inquebrantable. Pero su capricho tenía un costo, y ese costo fue pagado con vida y dolor. Según el relato, don Ramiro había ordenado que en un acto de supremacía y barbarie, el cráneo de uno de sus más acérrimos oponentes, un capitán rebelde que se había atrevido a desafiar su autoridad, fuera arrojado al metal hirviente. Pero eso no era lo peor. Había una mujer, una joven indígena llamada Yacumama, una curandera de la montaña, cuya estirpe había sido diezmada por las atrocidades del corregidor. La habían capturado, y en un ritual perverso destinado a romper su espíritu y el de su gente, la habían desangrado, su sangre roca oscura fluyendo directamente hacia el crisol, mezclándose con el oro líquido que daría vida al campana. Era un sacrificio, una profanación, una ofrenda a la sed de poder de un hombre, pero que en realidad había invocado una venganza ancestral. Desde entonces, el campanario tenía una vida propia, una voz que no era solo de bronce. La leyenda afirmaba que cada vez que el campanario tocaba, especialmente a las 3:33 de la mañana, un toque seco y anómalo que nadie podía explicar, no eran solo 9 badaladas. Era la voz de Yacumama, la curandera, su espíritu atrapado, clamando justicia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante, porque yo no era el primero en investigar. A finales de los 90, en 1999 para ser exactos, un radialista local, un tipo llamado Javier Fuentes, conocido por su escepticismo y su descarada audacia, había intentado desmitificar la leyenda. Quería grabar el sonido del campanario a las 3:33 de la mañana para demostrar que era solo viento. O quizás un mecanismo viejo, nada sobrenatural. Javier se armó de valor o de insensatez y pasó la noche junto al campanario con su equipo de grabación. A la mañana siguiente lo encontraron. No estaba muerto, no, estaba peor. Javier Fuentes estaba en estado catatónico, sus ojos fijos en un punto invisible, su boca murmurando sílabas incomprensibles, su mente completamente rota. Nunca se recuperó. La grabadora de Javier fue recuperada, pero la cinta original misteriosamente desapareció. Sin embargo, una copia clandestina, filtrada por uno de los pocos que se atrevieron a escucharla, empezó a circular en susurros, y lo que reveló esa cinta te hiela la sangre, entre las 9 badaladas secas y resonantes, que sonaban como golpes huecos en la oscuridad del alma, una voz femenina, siseante y a la vez estridente, recitaba algo.
No eran palabras al azar. Era la genealogía completa de Javier, pronunciada a una velocidad inhumana, remontándose siglos hasta la misma época de la fundición del campanario, hasta el nombre de sus ancestros más lejanos, aquellos que quizás tuvieron alguna conexión, por tenue que fuera, con el corregidor o con la tragedia de Yacumama. La voz, decían, era la de la curandera, su espíritu que, al tener su propia estirpe aniquilada, ahora se vengaba narrando la historia y el destino de aquellos que osaban escuchar su lamento. Yo, con mi arrogancia juvenil, mi grabadora digital y mis auriculares de alta fidelidad, no podía dejar pasar tal historia. Sentía la obligación de ir, de ver, de escuchar por mí mismo. Quería la verdad, o al menos quería mi propia versión de ella. Desestimé las advertencias de los pocos habitantes que se atrevieron a hablarme, las miradas llenas de pena y miedo. Ellos sabían lo que yo no quería creer. Viajé a San Isidro en un autobús viejo y chirriante. El viaje se hizo eterno a través de carreteras que se perdían entre la neblina densa y los precipicios. Llegué al anochecer, el pueblo parecía envuelto en un sudario de silencio y una niebla gélida que se pegaba a los huesos. Me registré en la única posada del pueblo, una construcción de piedra antigua con techos altos y pasillos oscuros que crujían bajo mis pasos. La dueña, una mujer mayor de rostro arrugado y ojos tristes, me dio una llave pesada y una mirada que me perforó el alma, una mirada de lástima. Me advirtió no baje al patio después de la medianoche y sobre todo no mire hacia el campanario. Su voz era un susurro cansado, lleno de resignación. Mi habitación era fría, olía a humedad y a madera vieja. La ventana daba directamente al patio interior, pero en la distancia. A través de la neblina que empezaba a espesarse aún más, pude distinguir la silueta imponente del campanario de la iglesia. Parecía una torre fantasma, recortada contra un cielo que nunca terminaba de oscurecerse del todo, siempre velado por la niebla. La cena fue un plato solitario en la cocina de la posada, apenas probé bocado. La atmósfera era tan densa que casi podía masticarla. El tiempo se arrastraba. Cada tic-tac de un reloj de pared antiguo sonaba como un golpe de martillo. Sentía una opresión en el pecho, una ansiedad creciente que atribuía al nerviosismo de la investigación. Intenté relajarme, leer un poco, pero las palabras se difuminaban en la página. Mis ojos se dirigían constantemente hacia la ventana, hacia la silueta difusa del campanario. Cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, mi corazón ya latía con fuerza contra mis costillas. Me vestí, me puse el abrigo más grueso que tenía y preparé mi grabadora. No pensaba acercarme al campanario, no tan estúpidamente como Javier. Mi plan era instalarme en la terraza de la posada, un lugar con buena visibilidad, y grabar desde la distancia, con un micrófono direccional. Lo veía como un experimento controlado, una forma segura de capturar el fenómeno sin ponerme en riesgo. ¡Qué ingenuo! Subí las escaleras de madera crujiente, cada paso resonando en el silencio sepulcral de la posada. Abrí la puerta de la terraza con cuidado, el aire frío y húmedo me golpeó el rostro. La niebla era ahora un manto espeso que envolvía todo, transformando el pueblo en un laberinto de sombras indistintas. El campanario, antes discernible, ahora era apenas una mancha más oscura en la penumbra. Me instalé en una silla de hierro forjado, ajusté mis auriculares y encendí la grabadora. El mundo se redujo al leve zumbido electrónico del aparato y al sonido de mi propia respiración agitada. Pasó una hora, luego otra. El frío era insoportable, se me metía por debajo de la ropa hasta los huesos. Mis dedos estaban entumecidos. Mis ojos escrutaban la niebla, buscando alguna señal, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir la leyenda. El silencio era absoluto, un silencio tan profundo que dolía, interrumpido solo por el lejano ulular de un búho o el ocasional ladrido amortiguado de un perro. Y entonces, justo cuando el reloj de mi teléfono marcó las 3:32 de la mañana, un escalofrío me recorrió la espalda, un escalofrío que no era solo del frío. Fue una sensación, una certeza repentina de que no estaba solo, de que algo me observaba desde la impenetrable neblina. Mis vellos se erizaron, mi piel se puso de gallina. Sentía una mirada pesada sobre mí, una presencia antigua y maligna. Y entonces el primer golpe. ¡Bom! Fue un sonido profundo, resonante, pero al mismo tiempo seco, como si el metal no vibrara con alegría, sino con dolor. No era el timbre melodioso que uno esperaría de un campanario. Era un golpe hueco, un lamento metálico que atravesaba la niebla y me perforaba los oídos, incluso con los auriculares puestos. ¡Bom! El segundo golpe. Más cerca, más fuerte, o quizás era mi imaginación alterada por el terror. El sonido retumbaba en mi pecho, vibraba en mis huesos. El aire a mi alrededor se volvió gélido, un frío antinatural que me quemaba los pulmones. Pude ver mi propio aliento, blanco y denso, flotando en el aire como un fantasma.
La niebla, antes estática, ahora parecía moverse, rizarse, tomar formas indescriptibles en la periferia de mi visión. Sentí una punzada de pánico. Quise apagar la grabadora, Weir, pero mis manos estaban paralizadas, mis músculos tensos por el miedo. ¡Bom! El tercer golpe. Y esta vez lo escuché, o más bien sentí algo más, como un susurro, un murmullo que se mezclaba con la resonancia del metal. Era apenas perceptible, un hilo de voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, una voz femenina, antigua, llena de una rabia contenida y un dolor infinito. Mis ojos se abrieron de par en par. La historia de Javier Fuentes me golpeó con la fuerza de un rayo. ¡Bom! El cuarto, y la voz se hizo más clara, más definida. No era un susurro, era un recitado, una letanía, palabras rápidas, guturales, que chocaban entre sí como guijarros. No podía entenderlas, no al principio. Era como si mi cerebro se negase a procesar lo que mis oídos estaban captando. El pánico se apoderó de mí. Un terror visceral que me heló la sangre. El cuerpo me temblaba incontrolablemente. ¡Bom! El quinto golpe. Y entonces sucedió. La voz se hizo nítida, demasiado clara, como si estuviera hablando directamente en mi oído, justo detrás de mí. Era rápida, sí, una cascada de sílabas, pero ahora era inteligible. Y lo que dijo, lo que escuché, me dejó sin aliento, con el corazón martilleando tan fuerte que pensé que iba a explotar. La voz recitaba nombres. Nombres de personas. Y mi apellido. Rocas, Yacumama. Sus palabras se clavaron en mi alma como espinas. Mateo Rocas, hijo de María Elena Salazar y Carlos Alberto Rocas, nieto de Ana Lucía Vázquez y Francisco Rocas, bisnieto de... Las palabras se aceleraban, se encadenaban unas con otras, mi genealogía, mi árbol familiar, desvelado por una voz del infierno. La voz no tenía compasión, no tenía piedad. Cada nombre era un golpe. Un clavo que se martillaba en mi ataúd. Mi mente, mi alma no podían soportarlo. Era la voz de Yacumama, la curandera, su maldición, y me estaba persiguiendo, me estaba envolviendo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Un instinto primario de supervivencia se apoderó de mí. Apagué la grabadora con un golpe torpe, me arranqué los auriculares y salí corriendo, tropezando con mis propios pies. No sabía cuántas badaladas había habido, 5, quizás 6. No me quedé para la séptima, ni la octava, ni la novena. No quería escuchar el final de mi linaje, no quería escuchar la maldición completa. La voz seguía persiguiéndome, resonando en mis oídos incluso después de quitarme los auriculares, como un eco fantasmal grabado a fuego en mi cerebro. Bajé las escaleras a ciegas, mis pies golpeando los escalones. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Salí de la posada sin mirar atrás, sin pagar, sin despedirme. No me importaba nada. Corrí por las calles empedradas y brumosas de San Isidro, mis pulmones ardiendo, el frío calándome hasta la médula, pero el terror era mucho más potente que cualquier sensación física. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que encontré la carretera. Tuve que caminar kilómetros en la oscuridad y la niebla, hasta que el sol empezó a asomarse, débil y descolorido, sobre las montañas. Paré un camión lechero que se dirigía a la ciudad y me fui de San Isidro y no he vuelto a pisar ese pueblo maldito. Desde esa noche nunca he vuelto a ser el mismo. El sonido de un campanario, por lejano que sea, me provoca un ataque de pánico. El silencio de las noches me asfixia. Cada vez que miro a mi familia, a mis padres, a mis sobrinos, siento un escalofrío. Me pregunto si la maldición se detuvo cuando huí o si simplemente se puso en pausa. A veces, en las noches más oscuras, cuando la soledad me abraza y el insomnio me tortura, creo escucharla. Esa voz, recitando nombres, y mi nombre, Mateo Rocas. Sé que no estoy a salvo. La voz de Yacumama, el lamento del campanario maldito de San Isidro me alcanzó y me marcó. No puedo olvidarla, nunca podré.